Mis padres le regalaron mi casa a mi hermana la mañana de Navidad. Sostenía la brillante llave de latón en su mano perfectamente cuidada, me miró directamente a los ojos y sonrió. Buena suerte en la calle, perdedora, dijo. No grité. No lloré. Simplemente me di la vuelta, salí a la nieve helada y fui directamente al banco con lo último que mi abuelo me había dado. El director del banco echó un vistazo a mi escritura, se acercó a la puerta de su oficina y la cerró con llave. Señorita, dijo, necesita sentarse. Antes de contarles exactamente cómo usé el secreto de mi abuelo para destruir legalmente a mi familia y recuperar todo lo que me robaron, háganme un favor rápido. Pulsen el botón de me gusta, suscríbanse al canal y dejen su ciudad en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me están escuchando. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a esa mañana, a la versión real de los hechos, la versión que se había estado gestando durante 26 años. Me desperté a las 6 de la mañana. Las tablas del suelo de mi habitación estaban heladas. Vivíamos en Portland, Maine, en una clásica casa de madera de Nueva Inglaterra que olía ligeramente a madera vieja y corrientes de aire invernales. Me quedé en la cama escuchando los sonidos de abajo. Podía oír a mi madre, Coraline, caminando con sus zapatillas. Podía oír el crujido del grueso papel de regalo. Podía oír a mi hermana Sloan reír, una risa aguda y chillona que siempre significaba que estaba consiguiendo exactamente lo que quería. Soy Mabe. Tengo 26 años. Trabajo como gerente de un invernadero comercial. Paso mis días con las manos enterradas en la tierra, vistiendo ropa de trabajo de lona gruesa. En mi familia, soy la hija invisible, la suciedad bajo las uñas de una familia a la que solo le importaban las apariencias pulidas. Cuando finalmente bajé, la sala de estar parecía la portada de una revista. El árbol brillaba de forma cegadora. Mi padre, Gideon, estaba sentado en su sillón, con una taza de café negro, mirando la televisión, aunque estaba apagada. Mi madre estaba de pie junto a la chimenea con un jersey blanco inmaculado. Y Sloan estaba de pie en el centro de la habitación, sosteniendo un pequeño joyero cubierto de terciopelo. Sloan tiene 23 años. Es una influencer de estilo de vida con más de 100.000 seguidores. Toda su vida es una estética. Cada movimiento que hace está preparado para una cámara. Mi madre levantó la vista cuando entré. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía cuando me miraba a mí. Mabe, dijo, con la voz impregnada de esa falsa dulzura que normalmente reservaba para las reuniones del club de mujeres de su vecindario. Tenemos un anuncio. Sloan y Declan van a dar el siguiente gran paso en sus vidas, y tu padre y yo hemos decidido darles el regalo definitivo para empezar su futuro. Sloan abrió la caja de terciopelo de un tirón. Dentro no había un anillo. Había una llave de latón brillante, recién cortada. Le vamos a dar la casa a Sloan, dijo mi madre. Las palabras cayeron en la habitación como pesadas piedras. Miré a mi padre. No me miró. Solo tomó un sorbo lento de su café y mantuvo los ojos pegados a la pantalla en blanco de la televisión. Era gerente de almacén, un hombre que se pasó la vida evitando conflictos simplemente fingiendo que no ocurrían. Su silencio era su movimiento característico. Sloan dio un paso adelante. Ya sostenía su teléfono. La lente de la cámara apuntaba directamente a mi cara. Vamos a hacer una serie de renovación masiva para mi canal, dijo, prácticamente vibrando de emoción. Vamos a derribar las paredes de arriba, lo que significa que, Mabe, tienes que sacar tus cosas del dormitorio principal. Mamá dice que tienes 30 días para mudarte al sótano húmedo o puedes simplemente hacer las maletas y marcharte. Sinceramente, marcharte sería mejor para mi marca. Tus botas de trabajo están arruinando mi estética. Mi madre se cruzó de brazos. Es lo mejor, Mabe. Siempre has sido muy independiente. Es hora de que encuentres tu propio camino. Sloan necesita este espacio para su carrera. ¿Lo entiendes? ¿Verdad que sí? No preguntaban. Me estaban informando de que mi existencia en esta familia estaba siendo oficialmente desahuciada. Me estaban despojando de mi hogar en la mañana de Navidad, envolviendo mi desplazamiento en papel brillante y entregándoselo a la niña de oro.
Los miré a los tres, la madre narcisista, el padre consentidor, la hermana cruel. No discutí. Discutir con ellos era como intentar golpear el océano. Solo acabas ahogándote. Me di la vuelta y volví a subir. Empaqué una única bolsa de lona con mi ropa más abrigada. Metí la mano debajo de mi cama y saqué una pequeña y pesada caja de roble. Me puse las botas, me eché la bolsa al hombro y volví a bajar. Sloan seguía grabando. Me siguió hasta la puerta principal, con la lente a escasos centímetros de mi cara. «Ya te vas», se burló. «Buena suerte en la calle, perdedora». Abrí la pesada puerta principal. El viento invernal de Men me golpeó la cara como una lámina de hielo. Salí al porche. La nieve ya me llegaba a los tobillos. No miré hacia atrás. Simplemente cerré la puerta detrás de mí. Oí el cerrojo deslizarse en su lugar en el segundo en que la madera se encontró con el marco. Pensaron que habían ganado. Pensaron que mi silencio era rendición. Pero el silencio fue la primera arma que mi abuelo me enseñó a usar. ¿Alguna vez tu familia te ha descartado casualmente como si fueras la basura de ayer mientras sonreía para una cámara? Si sabes cómo se siente esa frialdad en el pecho, deja un «conozco el sentimiento» en los comentarios. Porque al salir a esa nieve, me di cuenta de algo. No me estaba yendo de mi casa. Solo iba a buscar los recibos. Para entender por qué esa pesada caja de roble fue lo único que cogí, tienes que entender al hombre que la construyó. Se llamaba Thaddeus. Era mi abuelo. Falleció a la edad de 79 años exactamente 14 meses antes de esa mañana de Navidad. Era un constructor tradicional de esquifes de madera. Su taller era un cobertizo enorme y lleno de corrientes de aire junto al puerto de Portland. Siempre olía intensamente a madera de cedro, agua salada y barniz marino. Un olor agudo y honesto. Era un hombre de manos callosas y voz tranquila. Cuando era niña, mientras mi madre estaba ocupada llevando a Sloan a costosas clases de ballet y concursos de belleza, me dejaba en el taller de mi abuelo. Yo era la niña incómoda, a la que le gustaba jugar en la tierra. A mi abuelo nunca le importó. Me daba un bloque de roble en bruto y una hoja de papel de lija de grano grueso. Lija siempre en la dirección de la veta, Mabe, me decía, su mano áspera guiando la mía. Nunca luches contra la madera. Trabaja con su naturaleza y se volverá suave. Las personas son exactamente iguales. Observas su veta. Ves quiénes son realmente. Pasé toda mi infancia lijando madera y observando la veta de mi familia. La matemática de las familias tóxicas es un tipo de aritmética muy específico y muy cruel. Para el mundo exterior, mis padres parecían personas generosas y trabajadoras. Mi madre dirigía el club de mujeres del vecindario. Mi padre trabajaba un horario fijo. Pero dentro de esas paredes, el libro de contabilidad estaba completamente desequilibrado. Siempre hay un hijo que recibe las inversiones y un hijo que paga los impuestos. Cuando mis padres vendieron su modesta primera casa por $195.000, no ahorraron ese dinero para nuestro futuro. Nos mudaron a la enorme casa construida a medida de mi abuelo para vivir de él, y ese dinero se desvaneció. Más tarde supe exactamente a dónde fue. $168.000 se destinaron a una academia privada para Sloan. Miles más se destinaron a equipos de fotografía de alta gama, ropa de diseñador y escenografía para su carrera en las redes sociales. Ella era la inversión. Cuando cumplí 18 años y quise ir a la Universidad Agrícola Estatal para estudiar gestión de invernaderos, me senté en la mesa de la cocina y les pedí ayuda a mis padres. Mi madre se rió. Un sonido corto y despectivo. Mabe, no tenemos esa cantidad de dinero por ahí. Además, jugar con tierra no es precisamente una carrera. Si quieres ir a la universidad, arréglatelas tú misma. Estamos centrando nuestros recursos en la marca de Sloan en este momento. Saqué un préstamo estudiantil de $14.000. Trabajé en turnos de noche en un restaurante para pagar mis libros. Pagué hasta el último céntimo para cuando tenía 24 años. Nunca más les pedí un centavo. Mi abuelo lo vio todo. Vio el abuso financiero. Vio la negligencia emocional.
Vio cómo mi madre le servía a Sloan el mejor corte de asado en las cenas del domingo y me daba a mí los trozos quemados. Pero nunca gritó. Nunca los confrontó abiertamente. Solía preguntarme por qué era tan pasivo. Solía pensar que era débil, igual que mi padre. Estaba equivocada. Mi abuelo no era débil. Solo estaba calculando la integridad estructural del casco antes de dejar zarpar el barco. Nunca olvidaré la noche en que descubrí cuánto veía. Tenía 17 años. Estábamos celebrando una barbacoa de verano en el patio trasero. Mi madre estaba presumiendo de Sloan ante sus amigas del vecindario. Yo llevaba una bandeja de bebidas cuando Sloan de repente tropezó con sus propios pies, derramando vino tinto sobre su caro vestido blanco. Inmediatamente gritó y me señaló. Ella me empujó, chilló. Era una mentira descarada. Todos vieron que era mentira. Pero mi madre cruzó el patio, me agarró del hombro y me dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en el césped. Nadie dijo una palabra. Mi padre simplemente bajó la mirada a sus zapatos. Mi abuelo salió de su taller. No le gritó a mi madre. No montó una escena. Simplemente se acercó a mí, puso su mano grande y áspera en mi espalda y me guió a su taller. Me dio una toalla fría para la mejilla. Luego se acercó a su banco de trabajo. Cogió una pequeña y pesada caja de roble. La madera estaba pulida hasta brillar como un espejo. Las juntas de cola de Milano eran impecables. Me la entregó. Sus ojos eran fieros, completamente desprovistos de la imagen de anciano apacible que solía mostrar. No abras esto ahora, dijo, con voz baja y firme. Manténlo oculto. No se lo digas a tu madre. No se lo digas a tu padre. Espera hasta el día en que las personas que comparten tu sangre intenten acorralarte en una esquina de la que no puedas escapar. Espera hasta que no tengas a dónde más ir. Entonces, ábrela. Cogí la caja. La escondí bajo las tablas del suelo esa misma noche. La mantuve escondida durante 9 años. Durante su enfermedad, durante su funeral. Durante los 14 meses en que mis padres se apoderaron de su casa como reyes conquistadores, actuando como si las paredes les pertenecieran. Arrancaron sus viejas alfombras. Pintaron sobre sus paneles de cedro con pintura gris barata y de moda. Los vi borrarlo pieza por pieza, y mantuve la caja escondida hasta la mañana de Navidad. El verdadero catalizador de mi desalojo no fue solo el favoritismo de mi madre. Fue el parásito que mi hermana trajo a casa. Se llamaba Declan. Declan tenía 25 años, usaba trajes que le quedaban un poco demasiado ajustados y se refería a sí mismo como un empresario de criptomonedas. En realidad, era un estafador bocazas que pasaba los días gritando a su teléfono sobre blockchain y las noches bebiendo el costoso bourbon de mi padre. Se mudó 3 semanas antes de Navidad. En el segundo en que cruzó el umbral, la dinámica de la casa pasó de la negligencia pasivo-agresiva a la hostilidad activa. Declan me odiaba. Odiaba que me despertara a las 5 de la mañana para ir a los invernaderos. Odiaba que mis botas de trabajo dejaran rastros de tierra en el porche. Pero, sobre todo, odiaba que ocupara espacio en una casa que él quería usar como su patio de recreo personal. Tu hermana es una aguafiestas total, le oí decir a Sloan una noche en la cocina. Arruina todo el ambiente de este lugar. Si vamos a grabar contenido de estilo de vida aquí, necesitamos que se vaya. Parece una conserje. Sloan se rió tontamente. Lo sé, cariño, pero mamá dice que tenemos que ser pacientes. Pronto conseguiremos su habitación. Pero Declan no solo buscaba mejoras estéticas. Buscaba un salvavidas, y solo descubrí su verdadero motivo por pura casualidad. 3 días antes de Navidad, fui al garaje independiente a buscar una bolsa de tierra para macetas que había guardado allí. El garaje estaba oscuro, pero oí una voz. Era Declan. Paseaba furiosamente de un lado a otro en las sombras, con el teléfono pegado a la oreja. Su habitual tono arrogante había desaparecido. Sonaba aterrorizado, desesperado. Te digo que tengo la garantía, siseaba Declan al teléfono. Solo dame otro mes. Los padres de mi chica nos van a regalar la casa por Navidad.
Es una propiedad enorme en Portland. El capital es enorme. Puedo apalancar la escritura. Te conseguiré los $40,000. Te lo juro por Dios, solo no llames más a mi familia. Tendrás tu dinero. Me quedé helada detrás de una pila de neumáticos viejos. Una deuda de criptomonedas de $40,000. Estaba metido hasta el cuello con usureros o inversores enfadados. Y planeaba usar la casa de mi abuelo como garantía ilegal para salvar su propio pellejo. Estaba presionando a mis padres para que le regalaran la casa a Sloan, no por amor, sino por absoluto terror financiero. Él era el titiritero que movía los hilos del narcisismo de mi madre para orquestar mi desalojo. No lo confronté. Salí del garaje caminando hacia atrás, silenciosa como un fantasma. Sabía que si se lo contaba a mi madre, nunca me creería. Me acusaría de estar celosa de la relación perfecta de Sloan. Si se lo contaba a mi padre, se quedaría mirando la pared y fingiría que no me había oído. Tenía que dejar que la obra terminara. Tenía que dejar que hicieran su movimiento. La trampa finalmente se cerró en Nochebuena. Estábamos sentados a la mesa del comedor. Un enorme jamón asado estaba en el centro. Los cubiertos de plata tintineaban contra los platos de porcelana. Era una escena navideña perfecta, completamente hueca por dentro. Mi madre se aclaró la garganta y golpeó su copa de vino con un cuchillo. Atención a todos. Como saben, el canal de Sloan está explotando. Las marcas se están poniendo en contacto y las inversiones de Declan, bueno, están despegando. Sonrió cálidamente a los parásitos sentados frente a mí. Tu padre y yo nos hemos dado cuenta de que esta casa es demasiado grande para nosotros solos, y desde luego, es un desperdicio para alguien que se pasa todo el día jugando con plantas. Dirigió su mirada hacia mí. Estaba tan fría como la escarcha en las ventanas. Mabe, tu hermana necesita el espacio. Mañana por la mañana le daremos el título principal de la casa. Tienes una opción. Puedes mover tus cosas al sótano sin terminar junto a la caldera y pagarnos $600 al mes de alquiler por el privilegio. O puedes hacer las maletas y buscar otro sitio donde vivir. 30 días. Esa es nuestra oferta final. Miré a Declan. Sonreía con suficiencia, una sonrisa grasienta y triunfante. Creía que acababa de asegurarse su rescate de $40,000. Miré a Sloan. Ya estaba navegando por su teléfono, probablemente mirando muestras de pintura para mi dormitorio. Miré a mi padre. Estaba cortando un trozo de jamón con atención, concentrando toda su energía en la carne para evitar mirar a su hija mayor siendo arrojada a los lobos. No dije una palabra. Coloqué cuidadosamente mi servilleta sobre la mesa. Me levanté, metí la silla y subí las escaleras hacia mi habitación. Pude oír a mi madre bufar detrás de mí. Típico de Mabe, siempre la víctima dramática. Pensaron que mi silencio era una derrota. No tenían ni idea de que solo estaba esperando a que saliera el sol. Porque cuando sabes que la casa está construida sobre cimientos podridos, no intentas arreglarla. Simplemente sales y la ves derrumbarse. Un momento. ¿Alguna vez han pillado a un familiar tóxico en una mentira masiva que podría arruinarlo, pero decidieron mantener la boca cerrada y esperar el momento perfecto? Cuéntenmelo en los comentarios. Veamos quién más sabe jugar a largo plazo. El calefactor de mi vieja camioneta Ford estaba roto. Las rejillas de ventilación soplaban un aire tibio que no hacía absolutamente nada contra la helada mañana de Maine. El reloj del salpicadero marcaba las 7:15 de la mañana. La nieve caía con más fuerza ahora. Gruesos copos blancos se pegaban al parabrisas. Me senté en el estacionamiento de un restaurante cerrado, mirando la pesada caja de roble que estaba en el asiento del copiloto. La madera se sentía fría al tacto. Me habían echado. En la mañana de Navidad. Mi madre realmente lo había hecho. Me había mirado, a su propia carne y sangre, y había decidido que una estética de redes sociales y un novio estafador valían más que mi lugar en la familia. La traición dolía, un dolor agudo y físico justo detrás de mis costillas. Pero debajo del dolor, había algo más. Una claridad silenciosa y aterradora.
La veta de la madera estaba completamente expuesta. No quedaba nada que salvar. Me incliné y puse mis manos sobre la caja de roble. Mi abuelo la había construido con juntas de cola de Milano tan apretadas que no se podía deslizar un trozo de papel entre la madera. Presioné el pequeño pestillo oculto en la parte inferior, tal como me había enseñado años atrás. La tapa se abrió con un suave clic. El olor a cedro y papel viejo llenó inmediatamente la fría cabina de la camioneta. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, había 4 objetos. El primero era una pesada llave de latón. No era una llave de casa moderna. Era el tipo de llave que se usa para cajas de seguridad o bóvedas bancarias. El segundo era una pequeña tarjeta de visita blanca. Los bordes estaban amarillentos por el tiempo. Impreso en el anverso con una nítida tinta negra estaba el logotipo de Acadia Trust, un banco privado de gestión de patrimonio situado en el centro de Portland. Debajo del logotipo había un nombre, Alistair Vance, director principal de sucursal. El tercer objeto era un trozo de cartulina gruesa doblado. Lo abrí. Era una nota manuscrita con la distintiva letra de imprenta de mi abuelo. La tinta era de un azul oscuro y perfectamente firme. Decía, Mabe. Busca a Alistair. Entrégale la llave. Haz exactamente lo que él diga. Yo construí el casco, cariño. Ahora tienes que gobernar el barco. Te quiero. El cuarto objeto era una fotografía. La cogí con dedos temblorosos. Era una foto de mi abuelo sosteniéndome cuando yo solo tenía unos meses. Estábamos en su taller. Me miraba con una sonrisa tan pura, tan llena de absoluta adoración que rompió algo dentro de mí. Por primera vez esa mañana, por primera vez en quizás 10 años, lloré. Me senté en la helada cabina de mi camioneta, aferrando esa fotografía a mi pecho, y dejé escapar un sollozo desgarrado y feo. Lloré por el anciano que olía a barniz marino. Lloré por la niña que solo quería que su madre la mirara como miraba a Sloan. Lloré por la absoluta e increíble injusticia de todo aquello. Pero solo me permití 3 minutos. Miré el reloj digital del salpicadero. 7:20. 7:21. 7:22. A las 7:23, me sequé la cara con el dorso de mi manga de lona. Con cuidado, volví a colocar la fotografía y la nota en la caja de roble. Tomé la llave de latón y la tarjeta de visita y las guardé en el bolsillo delantero de mi gruesa chaqueta. Mis lágrimas habían desaparecido. La tristeza se había consumido, dejando tras de sí una fría y dura resolución. Mi familia pensaba que era una víctima. Pensaban que me habían descartado en la nieve para que me congelara. No se daban cuenta de que mi abuelo me había dejado una cerilla, y yo estaba a punto de reducir toda su fantasía a cenizas. Puse la camioneta en marcha. Los neumáticos patinaron en el hielo por un segundo antes de agarrarse. Salí del estacionamiento del restaurante y me dirigí directamente hacia el centro de Portland. Las calles estaban completamente vacías. Era la mañana de Navidad. Todo estaba cerrado. Todo el mundo estaba en casa con sus familias, abriendo regalos y bebiendo chocolate caliente. Yo me dirigía a un banco privado de gestión de patrimonios para cobrar un secreto de 9 años. No sabía si el banco estaría siquiera abierto. No sabía si Alistair Vance todavía trabajaba allí. No sabía que abría la llave de latón, pero conocía a mi abuelo. Thaddeus nunca construyó un barco que no pudiera flotar. Si me dijo que encontrara a Alistair, entonces encontraría a Alistair. Agarré el volante, el calefactor finalmente empezó a funcionar, soplando aire caliente sobre mis nudillos helados. El viaje duró 20 minutos. Todos los semáforos estaban en verde. Parecía como si la propia ciudad me estuviera despejando el camino. Aparqué la camioneta al otro lado de la calle del edificio de Acadia Trust. Era una estructura enorme e imponente de piedra gris con gruesos cristales de seguridad y pesadas puertas de hierro. Parecía una fortaleza. Parecía completamente impenetrable. Salí a la nieve, mis botas dejando profundas huellas en la acera impoluta. Me acerqué a las pesadas puertas de hierro. Alargué la mano y tiré de la manilla. La puerta se abrió.
La fortaleza estaba desbloqueada. El vestíbulo de Acadia Trust era silencioso, cálido y olía ligeramente a cuero caro y cera para suelos. No había adornos navideños festivos. Ni música navideña a todo volumen, solo suelos de mármol pulido y paredes de caoba oscura. Me quedé justo dentro de la entrada, temblando ligeramente. Mi gruesa chaqueta de lona estaba húmeda por la nieve derretida. Mis botas de trabajo dejaban un pequeño charco de agua sucia en el suelo impecable. Parecía completamente fuera de lugar, como un perro callejero que hubiera entrado en un palacio. Detrás de un enorme mostrador de recepción de mármol se sentaba un guardia de seguridad con un elegante traje negro. Levantó la vista de su monitor. Sus ojos recorrieron mi ropa húmeda, mi pelo desordenado, el moratón que se formaba en mi hombro donde mi madre me había empujado contra el marco de la puerta. Pero no me miró con asco. Me miró con alerta profesional. Señora, dijo, su voz profunda y tranquila. La sucursal principal está cerrada por festivo. Hoy solo están disponibles los servicios de emergencia para clientes privados y con cita previa. Tendré que pedirle que se marche. No retrocedí. Me acerqué directamente al mostrador de mármol. Metí la mano en el bolsillo y saqué la tarjeta de visita amarillenta. La coloqué sobre el mostrador, justo delante de él. Necesito ver a Alistair Vance, dije. Mi voz era ronca, pero no temblaba. Mi abuelo me dijo que lo buscara. El guardia frunció el ceño. Miró la tarjeta de visita. Luego volvió a mirarme. ¿Quién es su abuelo, señorita? Thaddeus, dije. La expresión del guardia cambió al instante. La máscara profesional se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada por una sorpresa genuina. Cogió el teléfono de su escritorio, pulsó un solo botón y habló en voz baja al auricular. Señor Vance. Hay una joven en el vestíbulo. Tiene la tarjeta antigua. Dice que su abuelo es Thaddeus. Escuchó durante 2 segundos y luego colgó el teléfono. Se puso de pie. Por favor, espere aquí mismo, señora. Va a salir él en persona. Menos de 1 minuto después, un par de pesadas puertas de madera al fondo del vestíbulo se abrieron. Salió un hombre. Parecía tener unos 60 años, con el pelo plateado meticulosamente peinado hacia atrás y un traje desastre de color carbón que probablemente costaba más que mi camioneta. Este era Alistair Vance. Cruzó el vestíbulo con pasos rápidos y decididos. Se detuvo a 1 metro de mí. Me miró a la cara, trazando mis rasgos con un intenso escrutinio. Tienes sus ojos, dijo Alistair en voz baja. No se presentó. No me ofreció la mano. Solo me miró como si hubiera estado esperando que apareciera un fantasma y yo finalmente hubiera llegado. ¿Tienes la llave? Metí la mano en el bolsillo y saqué la pesada llave de latón. La sostuve bajo la cálida luz del vestíbulo. Alistair soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo durante una década. Se dirigió al guardia de seguridad. Apaga las cámaras del vestíbulo durante la próxima hora. Sin interrupciones. Luego se volvió hacia mí. Sígueme, Maeve. Lo seguí por un largo pasillo alfombrado. Pasamos por filas de oficinas vacías hasta llegar a una gran suite en la esquina. La placa en la puerta decía, Alistair Vance, director principal de sucursal. Entramos. La oficina era enorme, con ventanas del suelo al techo que daban al puerto helado de Portland. Alistair se acercó a la pesada puerta de roble. La cerró. Luego se agachó y giró el cerrojo. La cerradura se activó con un clic fuerte y definitivo. Alistair rodeó su gran escritorio y señaló una silla de cuero. Señorita Maeve, dijo, su tono cambiando de una reverencia silenciosa a un negocio absoluto y afilado como una navaja. Necesita sentarse. Lo que estoy a punto de mostrarle va a cambiar todo lo que su familia acaba de hacerle. Su abuelo ha estado esperando este día durante 9 años. Me senté. La silla de cuero era suave, pero mi cuerpo estaba completamente rígido. Alistair se acercó a una pesada caja fuerte de acero empotrada en la pared detrás de su escritorio. Insertó una llave digital, giró un dial y abrió la pesada puerta de acero.
Metió la mano y sacó un grueso sobremanila de tamaño legal. La solapa estaba sellada con cera roja oscura estampada con un sello que reconocí al instante. Era la huella del cincel de carpintero favorito de mi abuelo. Alistair llevó el sobre al escritorio. Deslizó un abrecartas de plata bajo la cera y rompió el sello. Sacó una pila de documentos impresos en papel grueso con marca de agua. Los extendió sobre el escritorio frente a mí. «Déjeme hacerle una pregunta, Maeve», dijo Alistair, inclinándose hacia adelante y apoyando las manos en el escritorio. «¿Dónde creen sus padres que viven ahora mismo? ¿Quién creen que es el dueño de la casa en la que están sentados?» «Creen que son ellos», respondí. «Mi madre acaba de anunciar que le va a regalar la escritura a mi hermana». Alistair soltó una risa fría y aguda, una risa desprovista de cualquier humor. «Su madre no puede regalar lo que no posee». Señaló el documento superior con un dedo cuidado. Hace 9 años, justo después de un incidente que involucró una barbacoa de verano y una bofetada en su cara, su abuelo entró en esta misma oficina. Estaba furioso. Un tipo de furia fría y aterradora. Me dijo que su hija la iba a desangrar y la iba a dejar sin nada. Se negó a permitir que eso sucediera. Alistair deslizó el documento hacia mí. «Mire el título». Miré la parte superior de la página. En letras negras y negrita, decía, «El fideicomiso irrevocable de salto generacional de Thaddeus». En 2017, continuó Alistair, con voz precisa y clara, su abuelo ejecutó una transferencia de escritura irrevocable. Transfirió el título principal de la casa de Portland, el terreno en el que se asienta y el taller de barcos junto al puerto directamente a este fideicomiso. Retuvo lo que se llama un usufructo vitalicio, lo que significa que tenía el derecho legal de vivir allí hasta su muerte. Pero en el momento en que su corazón se detuvo hace 14 meses, el usufructo vitalicio se disolvió. El fideicomiso se activó por completo. Alistair hizo una pausa, asegurándose de que estaba absorbiendo cada palabra. ¿Sabe quién es la única y absoluta beneficiaria de este fideicomiso, Maeve? Miré los papeles. Mi nombre estaba impreso en la página 3. Maeve. No Coraline. No Gideon. No Sloan. Usted es la propietaria, dijo Alistair en voz baja. Usted es la única propietaria legal de la propiedad en el 420 de la calle LM. Sus padres no poseen ni una sola tabla de madera en esa casa. Han estado viviendo allí como ocupantes ilegales durante 14 meses. El valor de mercado estimado de la propiedad es de $580.000. Es suya. Libre de cargas. La habitación dio vueltas. Me agarré a los reposabrazos de la silla de cuero. $580.000. Una propiedad entera. Mi casa. Mi madre acababa de pararse en mi sala de estar y regalarle mi casa a mi hermana. Pero no se detuvo ahí. Alistair deslizó un segundo documento hacia mí. Era un extracto bancario. Su abuelo sabía que una casa es un pasivo sin capital para mantenerla. Vendió su colección de barcos antiguos. Vendió sus herramientas antiguas. Liquidó todo lo que pudo ocultar de los ojos codiciosos de su madre. Lo colocó en una cuenta de alto rendimiento vinculada directamente al fideicomiso. Miré el número en negrita en la parte inferior de la página. $112.000. Le dejó la fortaleza, dijo Alistair, reclinándose en su silla, y le dejó la munición para defenderla. Su abuelo era un hombre brillante. Construyó un muro legal tan grueso que su madre nunca podría atravesarlo. Pero hay una cosa más que necesita ver. Algo que explicará exactamente por qué no debe mostrarles ninguna piedad. Alistair volvió a meter la mano en la caja fuerte. Sacó un delgado libro de registro de seguridad. Aquí es donde se pone verdaderamente asqueroso, susurró. Alistair abrió el libro de registro de seguridad y pasó a una página con fecha de hace solo 3 semanas. Lo deslizó sobre el escritorio. Lea el informe del incidente, ordenó. Miré las líneas mecanografiadas en la página. Era un memorando interno del Departamento de Detección de Fraudes del banco. Detallaba un evento que tuvo lugar un martes por la tarde. Un hombre había entrado en la sucursal intentando acceder a las cuentas del fideicomiso Thaddeus.
Presentó un documento de poder notarial afirmando que la beneficiaria, Mabe, estaba mentalmente incapacitada y que él intervenía como su tutor legal para administrar sus bienes. El banco reconoció el documento como una falsificación burda de inmediato. Se informó al hombre que si no abandonaba las instalaciones, se llamaría a la policía. Huyó antes de que la seguridad pudiera detenerlo. Leí el nombre del hombre que presentó el documento falsificado. Gideon, mi padre. Se me revolvió el estómago. Una fría oleada de náuseas me invadió. Mi padre, el hombre tranquilo, el hombre que se sentaba en su sillón, mirando la televisión, fingiendo no tener idea de lo cruel que era su esposa. El hombre que siempre desempeñó el papel de espectador indefenso. No era un espectador. Era la vanguardia. Intentó robar $50.000 de su cuenta, dijo Alistair, su voz cargada de puro asco. Su madre ha venido aquí 3 veces, exigiendo ver el testamento, gritando a mis cajeros, tratando de romper el fideicomiso. La echamos cada vez. Pero su padre intentó falsificar documentos legales para drenar el dinero de su abuelo a sus espaldas. Sabía que la casa era suya. Sabía que el dinero era suyo. Y trató de robarle a ciegas mientras usted estaba trabajando en la tierra para pagar sus propios préstamos estudiantiles. La imagen de mi padre sentado en la mesa de Navidad, sorbiendo su café y cortando su jamón mientras me desalojaban, apareció en mi mente. Él lo sabía. Sabía que yo era la dueña del suelo que pisaba. Sabía que tenía el dinero. Se mantuvo en silencio, no porque fuera débil, sino porque esperaba que Sloan se quedara con la casa para poder intentar acceder a las cuentas de nuevo. Era cómplice. Era peor que mi madre. Mi madre era un monstruo ruidoso y orgulloso. Mi padre era un ladrón silencioso y cobarde. Cualquier atisbo de culpa que pudiera haber sentido por lo que estaba a punto de hacer se desvaneció en ese preciso segundo. El último lazo de lealtad familiar se cortó. No eran mi familia. Eran parásitos alimentándose del cadáver del único hombre que me amó. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Mi voz no tembló. Era tan fría y dura como el hielo fuera de la ventana. Alistair sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Ahora les presentamos un tipo de infierno muy específico. Les presentamos la ley. Cogió el teléfono de su escritorio. Tengo una abogada contratada para el fideicomiso. Su nombre es Bryony. Es la mejor litigante inmobiliaria del estado de Maine. No pierde y no negocia con ladrones. La voy a llamar ahora mismo. Marcó un número. El teléfono sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. Su voz era aguda, profesional y despierta, incluso en la mañana de Navidad. Bryony, dijo Alistair, soy Vance. La nieta de Thaddeus está sentada en mi oficina. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Luego Bryony habló, y pude oír la anticipación en su tono. ¿El fideicomiso está activo?, preguntó. Totalmente, respondió Alistair. Y los ocupantes ilegales acaban de iniciar un desalojo hostil contra la propietaria legal. La echaron a la nieve hace 1 hora. Bryony soltó un sonido que era mitad suspiro, mitad risa. Perfecto. Envíame la escritura ejecutada, los documentos del fideicomiso y los registros bancarios que confirman el intento de fraude del padre. Haz que la chica firme un acuerdo de honorarios. Redactaré el aviso de 30 días para desalojar antes del mediodía. Quieren jugar a ser magnates inmobiliarios en Navidad. Vamos a enseñarles cómo funciona la ley de propiedad real. Alistair colgó el teléfono. Me miró, deslizando un bolígrafo sobre el escritorio de caoba. Firme la autorización, Mabe. En el momento en que su tinta toque este papel, su familia estará en una cuenta atrás de 30 días para la destrucción total. Querían que se fuera de su casa. Veamos cómo les gusta que los echen de la suya. Cogí el bolígrafo. No dudé. Presioné la punta contra el papel y firmé mi nombre. La tinta era oscura y permanente. Ya no era la niña invisible. Era la propietaria, y finalmente había que pagar el alquiler.
Antes de pasar a la segunda mitad de la historia, donde le sirvo a mi familia la última bofetada legal y dejo que la policía se encargue de la preciosa transmisión en vivo de mi hermana, necesito que hagan algo. Si están disfrutando de este karma absoluto hasta ahora, pulsen ese botón de me gusta. Asegúrense de estar suscritos al canal y dejen su ciudad en los comentarios. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que necesitan escucharlo. Muchas gracias por el apoyo. Ahora, vamos a la venganza. La abogada que Alistair llamó era una mujer llamada Bryony. Cuando entré en su oficina más tarde esa tarde, lo primero que noté fue que no me ofreció una sonrisa cálida ni una taza de té. Era una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero recogido en un moño severo, vestida con un impecable traje azul marino. Se sentaba detrás de un enorme escritorio de cristal que estaba completamente libre de desorden. Bryony no era una terapeuta. Era una ejecutora legal. Tomó el expediente de Alistair, se ajustó las gafas de leer y leyó los documentos del fideicomiso en absoluto silencio durante 10 minutos. El único sonido en la habitación era el tic-tac de un reloj de pie en la esquina. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se clavaron en los míos. Su abuelo era un maestro táctico, dijo Bryony, su voz aguda y precisa. No solo le dejó una casa. Le dejó una fortaleza legal impenetrable. En el estado de Maine, debido a que no hay un contrato de arrendamiento formal y no están pagando alquiler, los miembros de su familia se clasifican legalmente como inquilinos a voluntad. No tienen absolutamente ningún derecho sobre la propiedad. Ninguno. No necesitamos negociar. No necesitamos discutir. Les entregamos un aviso de 30 días para desalojar. Si no se han ido para el día 30, presentamos una demanda de desalojo y el sheriff los saca físicamente. Hizo una pausa, mirando el moratón en mi hombro que ahora asomaba por el cuello de mi camisa. Le pusieron las manos encima esta mañana. La echaron a la nieve. ¿Quiere que los destruya rápidamente o quiere que los deje ahorcarse solos primero? Deje que se ahorquen solos, dije. La frialdad de mi propia voz me sorprendió. Bryony sonrió. Era una sonrisa aterradora. Firmé el acuerdo de honorarios y Bryony redactó inmediatamente el aviso de 30 días. No lo envió por correo. Enviarlo por correo les daría la posibilidad de negarlo. Contrató a un notificador privado, un hombre enorme llamado Frank, que solía ser policía estatal. Condujo directamente a la casa esa misma tarde. Era la tarde de Navidad. Mi madre estaba celebrando una cena navideña para el club de mujeres de su vecindario, presumiendo de la casa que, según ella, acababa de regalarle a Sloan. Frank llamó a la puerta, esperó a que mi madre respondiera con su impecable jersey blanco y le entregó el documento legal justo delante de todas sus amigas. Me enteré de lo que pasó después por una vecina que odiaba en secreto a mi madre. Coraline leyó la primera línea del documento, se rió a carcajadas y, literalmente, rompió el aviso en pedazos en el porche delantero. Le dijo al notificador que su hija mentalmente inestable estaba gastando una broma de mal gusto y le cerró la puerta en la cara. Pensó que la ley era una broma. Pensó que su pura arrogancia podía anular un mandato legal. Ese fue su primer error fatal. Su segundo error fue dejar que Sloan firmara un contrato. Pasé la semana siguiente viviendo en un motel barato cerca de la autopista, pagando $60 por noche de mis ahorros. Iba a trabajar al invernadero todas las mañanas, manteniendo mis manos en la tierra, esperando que el reloj avanzara. El día 8, estaba sentada en la sala de descanso mirando Instagram cuando apareció un vídeo patrocinado en mi feed. Era Sloan. Estaba de pie en mi antiguo dormitorio. La pesada estructura de cama de roble que mi abuelo había construido ya había sido arrastrada al pasillo. Sloan sostenía un mazo, vestida con un mono de diseñador que nunca había visto un día de trabajo real. «Hola chicos», canturreó a la cámara, echándose el pelo por encima del hombro. «Estoy increíblemente emocionada de anunciar mi mayor colaboración hasta la fecha. Me he asociado oficialmente con una enorme marca nacional de decoración para destripar y renovar por completo el segundo piso de mi nueva casa. Estamos hablando de una demolición total. La marca patrocina toda la construcción y transmitiré en vivo la demolición en 3 semanas. Prepárense para la transformación estética definitiva». Me quedé mirando la pantalla.
Sentí que una sonrisa lenta y oscura se extendía por mi cara. Inmediatamente llamé a Bryony y le conté sobre el vídeo. Bryony se rió por teléfono. Oh, esto es hermoso, Maeve. ¿Sabes lo que acaba de hacer? Ha firmado un contrato corporativo vinculante basado en una propiedad que no posee. Si una marca nacional patrocina una renovación completa, están adelantando un capital masivo. Estamos hablando de al menos $80.000 en materiales, mano de obra y respaldo promocional. Cuando el sheriff la eche el día 30, incumplirá ese contrato. La marca la demandará por cada céntimo que tenga, más daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. No solo está perdiendo la casa. Está caminando directamente hacia la ruina financiera. Pensaban que estaban usando mi dolor para construir un imperio. No tenían ni idea de que estaban cavando su propia tumba y yo sostenía la pala. ¿Creen que debería haberle advertido? ¿Creen que debería haberle enviado un mensaje de texto diciendo, oye, tal vez no deberías firmar un contrato de $80.000 por una casa de la que estás a punto de ser desalojada? Si creen que debería haberle advertido, comenten, eres demasiado fría. Si creen que se merecía exactamente lo que le venía, comenten, que arda. ¿Por qué no envié ni un solo mensaje de texto? Simplemente dejé que el reloj siguiera corriendo. Para el día 20 de la cuenta atrás del desalojo, la realidad de la situación finalmente había comenzado a penetrar en el espeso cráneo de mi madre. Bryony había presentado la denuncia oficial de procedimiento sumario en el Tribunal de Distrito, y la citación judicial oficial estaba pegada en la puerta principal de la casa. Coraline ya no podía fingir que era una broma. El pánico comenzó a apoderarse de ella, pero en lugar de hacer las maletas o disculparse, decidió jugar sucio. Decidió atacar lo único que pensaba que todavía me importaba, mi sustento. Yo gestionaba una enorme instalación de invernaderos comerciales en las afueras de Portland. Cultivábamos orquídeas raras y flora de jardinería de alta gama para fincas adineradas. La instalación dependía en gran medida de un complejo sistema de riego automatizado que mantenía la temperatura y la humedad perfectamente equilibradas durante los duros inviernos de Maine. Si ese sistema fallaba aunque fuera por unas pocas horas, inventario por valor de decenas de miles de dólares se congelaría y moriría. Mi madre lo sabía. También sabía que si perdía mi trabajo, perdería la capacidad de pagar los honorarios legales de Bryony. Lo que mi madre no sabía era que, después de que Declan se mudara y comenzara a amenazarme, había gastado $500 en cámaras de rastreo infrarrojas de alta definición y las había escondido por el perímetro del invernadero, por si acaso. Eran las 2 de la mañana de un martes helado. Mi teléfono vibró en la barata mesita de noche del motel. Era una alerta de movimiento de la aplicación de seguridad del invernadero. Me senté en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, y abrí la transmisión en vivo. La cámara infrarroja mostraba a dos figuras colándose por la puerta trasera de la instalación. Las imágenes eran nítidas en la oscuridad. Eran Coraline y Sloan. Llevaban gruesos abrigos de invierno y pasamontañas, pero Sloan llevaba exactamente las mismas botas de diseñador que había mostrado en su canal una semana antes. Y el andar rígido y distintivo de Coraline era inconfundible. Mi madre sostenía un par de cizallas de alta resistencia. Observé en absoluto silencio cómo se acercaban sigilosamente a la válvula de agua exterior principal que alimentaba toda la instalación. Mi madre levantó las cizallas, luchando con el peso, y las apretó sobre la línea de suministro principal de PVC. Con un tirón violento, rompió la tubería. El agua salió disparada al aire helado, convirtiéndose en hielo casi al instante. La línea principal estaba cortada. Se dieron la vuelta y corrieron de nuevo hacia la oscuridad. Pensaron que acababan de arruinarme. Pensaron que me habían obligado a retirar la demanda. No entré en pánico. No lloré. Simplemente presioné un botón en mi teléfono, descargué el videoclip de alta definición y se lo envié directamente al propietario de la instalación y a Bryony. Me vestí, conduje hasta el invernadero y cerré manualmente la válvula de la calle antes de que las plantas pudieran congelarse. El daño se limitó a la tubería exterior. Costaría unos $2.000 arreglarlo, pero el inventario estaba a salvo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Bryony mientras ella veía las imágenes en su portátil. Lo reprodujo 3 veces, analizando cada fotograma.
Se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos. Su madre es de una estupidez especial, dijo Bryony rotundamente. Esto es daño criminal, allanamiento de morada e intento de destrucción de propiedad comercial. Es un delito grave en el Estado, dada la pérdida financiera potencial. Podríamos enviar a la policía a la casa ahora mismo y hacer que la arresten con esposas. Negué con la cabeza. No. Si va a la cárcel ahora, el desalojo se complica. El cronograma se retrasa. Quiero que salgan de mi casa primero. Quiero que Sloan pierda su contrato con la marca. Quiero que sientan el terror absoluto de ser arrojados a la calle. Guarde este vídeo. Úselo como palanca. Bryony me miró con un profundo sentimiento de respeto. Es usted una joven muy peligrosa, Maeve. Me gusta eso. Lo guardaremos en la recámara. Si intentan hacer alguna jugada en el tribunal la semana que viene, dejaremos caer el martillo. Mi familia se había quedado sin movimientos. Habían intentado robar mi dinero. Habían intentado destruir mi trabajo. Cada acto malicioso que cometieron solo me dio más munición. La veta de la madera estaba completamente expuesta, y estaba podrida hasta la mededra. Solo quedaba el corte final. La audiencia judicial estaba programada para el día 28. Era una mañana de jueves sombría y gris. La sala del tribunal estaba ubicada en el juzgado del distrito del centro, un edificio que olía a cera para suelos y a ansiedad. Me senté en la mesa del demandante con Bryony. Llevaba un sencillo jersey negro y pantalones. Me senté perfectamente quieta, con las manos cruzadas sobre la mesa de madera. Las puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe y mi familia entró. Coraline, Gideon, Sloan y el parásito Declan. Tenían un aspecto terrible. El pelo de Coraline estaba desaliñado. Gideon parecía haber envejecido 10 años. Declan paseaba nervioso, revisando constantemente su teléfono. Contrataron a un abogado llamado Whitfield, un abogado barato de centro comercial que parecía que su traje era alquilado. Se sentaron en la mesa de la defensa. Mi madre me fulminó con la mirada con un odio tan puro que podría haber derretido el cristal. No parpadeé. Simplemente la miré como si no estuviera. La jueza era una mujer formidable llamada Patricia Graves. Llevaba 20 años en el cargo y tenía reputación de no tolerar a los tontos. Golpeó su mazo y llamó al caso. La jueza Graves miró por encima de sus gafas de leer a Whitfield. Abogado, sus clientes residen en una propiedad del fideicomiso irrevocable de Thaddeus. La escritura está verificada. El aviso de 30 días se notificó legalmente. ¿Qué posible defensa tiene contra este desalojo? Whitfield se puso de pie, sudando ligeramente. Señoría, estamos impugnando la validez del propio fideicomiso. Sacó un papel de su maletín. Tenemos documentación médica recién descubierta que prueba que el otorgante, Thaddeus, sufría de demencia avanzada en 2017 cuando se firmó el fideicomiso. No estaba en su sano juicio. Por lo tanto, el fideicomiso es inválido. La propiedad vuelve al patrimonio y mi clienta Coraline es la heredera legítima. Orgullosamente entregó el papel al alguacil, quien lo llevó a la jueza. Coraline me miró y sonrió con suficiencia. Creyó que había ganado. De hecho, había pagado a una clínica sospechosa para falsificar un historial médico con fecha retroactiva. Fue un movimiento increíblemente desesperado e increíblemente ilegal. La jueza Graves miró el papel. Luego miró a Bryony. Abogada Bryony, ¿cómo responde a esta afirmación médica? Bryony se levantó con suavidad. No levantó la voz. No miró al abogado contrario. Habló directamente a la jueza. Señoría, ese documento es una fabricación completa, y no necesito un experto médico para probarlo. Necesito un monitor de televisión. La jueza levantó una ceja, pero le indicó al alguacil que trajera el carro audiovisual del tribunal. Bryony sacó una unidad USB de su bolsillo y la conectó. Cuando Thaddeus firmó el fideicomiso en nuestra oficina hace 9 años, explicó Bryony a la sala, anticipó la estrategia exacta de su hija. Sabía que intentaría alegar que estaba loco.
Así que no solo firmamos papeles. Grabamos una declaración en vídeo y tuvimos al jefe de psiquiatría del Hospital General de Portland sentado en la habitación con él. Bryony pulsó play. La pantalla cobró vida. Allí estaba mi abuelo. Parecía fuerte, sano e increíblemente agudo. Estaba sentado en el mismo escritorio de caoba de la oficina de Alistair. A su lado se sentaba un médico con una bata blanca. Una voz fuera de cámara preguntó: Thaddeus, diga su nombre y la fecha para el registro. Mi abuelo miró directamente a la lente. Mi nombre es Thaddeus. Es el 12 de octubre de 2017. Estoy transfiriendo todo mi patrimonio a mi nieta, Maeve. La voz preguntó: ¿está haciendo esto bajo alguna coacción? ¿Es consciente de las consecuencias de esta acción con respecto a su hija, Coraline? El rostro de mi abuelo se endureció. Su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal, clara e inquebrantable. Estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Estoy haciendo esto precisamente por mi hija. Coraline es una mujer codiciosa y narcisista que desangrará a mi nieta en el momento en que yo esté bajo tierra. Estoy desheredando a Coraline por completo. No recibe nada. Ni un solo clavo de mi casa. Maeve se queda con la fortaleza. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Miré a la mesa de la defensa. La cara de Coraline estaba blanca como el papel. La sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por un terror absoluto y paralizante. Su difunto padre acababa de llamarla narcisista codiciosa en el registro público frente a una jueza. Gideon tenía la cabeza entre las manos. La jueza Graves dirigió su mirada a Whitfield. Sus ojos prácticamente brillaban de furia. Whitfield tragó saliva, guardó su maletín con manos temblorosas y dijo: «No, señoría. La defensa descansa». La jueza Graves golpeó su mazo con tanta fuerza que resonó como un disparo. El fideicomiso es válido. El desalojo se concede de inmediato. Los demandados tienen exactamente 48 horas para desalojar las instalaciones o el sheriff los retirará físicamente. Se levanta la sesión. Habíamos ganado. Ni siquiera fue una pelea. Fue una ejecución. El plazo de 48 horas cayó en un sábado por la mañana. El día exacto en que Sloan había programado su masiva transmisión en vivo de demolición patrocinada. Estaban tan sumidos en la negación, tan absolutamente desconectados de la realidad que creían que si simplemente comenzaban la renovación frente a la cámara, la marca intervendría y los salvaría. O tal vez pensaron que podrían usar a la audiencia en vivo para hacer sentir culpable a la policía. No me importaba cuál era su lógica. Solo me importaba el momento. Me senté en una pequeña cafetería a 3 manzanas de mi casa. Tenía mi portátil abierto, conectado al wifi de la tienda. Hice clic en la cuenta de TikTok de Sloan. Estaba en vivo. El contador de espectadores en la esquina superior subía rápidamente. 5.000, 10.000, 15.000. Estaba de pie en el pasillo de arriba. Llevaba un casco blanco impecable con el logo del patrocinador, sosteniendo un mazo plateado. Coraline estaba de pie detrás de ella, intentando sonreír, pero sus ojos se movían nerviosamente hacia la ventana. «Bienvenidos de nuevo, chicos», gritó Sloan a la cámara, su voz excesivamente alta y maniática. «Hoy es el día. Finalmente estamos destruyendo la vieja energía tóxica de esta casa. Vamos a derribar estas horribles paredes para construir el estudio de mis sueños. Un enorme agradecimiento a mis patrocinadores por hacer esto posible. Prepárense para ver la magia». El contador de espectadores llegó a 20.000. Revisé mi teléfono. Bryony acababa de enviar un mensaje de texto. El sheriff está entrando en el camino de entrada. En la transmisión en vivo, un fuerte y autoritario golpe resonó desde abajo. Boom. 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 Sloan se quedó helada. Su falsa sonrisa vaciló. «Oh, debe ser el contratista con los suministros extra», dijo, con la voz temblando ligeramente. «Esperen, chicos. Vamos a recibirlos».
Recogió el trípode y bajó las escaleras, la cámara capturando todo. Coraline la siguió de cerca, pareciendo que caminaba hacia el patíbulo. Sloan llegó a la puerta principal y la abrió, apuntando la cámara al porche. No era un contratista. Era el sheriff Miller, un hombre enorme con un uniforme verde oscuro, acompañado por 2 ayudantes y un cerrajero con un taladro pesado. El chat de la transmisión en vivo explotó al instante. Los comentarios se desplazaban tan rápido que eran solo un borrón de texto blanco. ¿Qué está pasando? Son policías. ¿Por qué está la policía ahí? Señora, dijo el sheriff Miller, su voz retumbando a través del micrófono de Sloan, tengo una orden judicial de restitución. Está ocupando ilegalmente esta propiedad. Tiene exactamente 15 minutos para recoger sus enseres personales esenciales y desalojar las instalaciones. Si no se va voluntariamente, será arrestada por allanamiento criminal. A Sloan se le cayó el mazo. Golpeó el suelo de madera con un fuerte crujido. ¿Qué? Balbuceó. No, no, no. Esta es mi casa. Mis padres me la regalaron por Navidad. Tenemos un acuerdo masivo con una marca. No pueden hacer esto. Estamos en vivo en Internet. El sheriff no se inmutó. Sostuvo el documento legal justo frente a la lente de la cámara. La propietaria legal de esta propiedad es Maeve. Le quedan 14 minutos. Muévase. El chat de la transmisión en vivo detonó. Espera, le robó la casa a su hermana. Oh, Dios mío, los padres mintieron. La están desalojando en vivo. Esto es una locura. Entonces ocurrió el mayor giro de guión de toda la mañana. Declan salió de la cocina con un batido de proteínas. Echó un vistazo a los 3 policías armados que estaban en la puerta. Miró los papeles legales. Ahora recuerden, Declan estaba nadando en $40.000 de deuda ilegal de criptomonedas. Había estado esquivando llamadas de gente muy peligrosa durante semanas. Cuando su cerebro procesó la visión de las fuerzas del orden, no pensó en el desalojo. Pensó que los federales finalmente habían venido a por su fraude. Declan soltó un chillido agudo de puro pánico. Se le cayó el batido de proteínas. Salpicó todo el suelo de mi abuelo. Se dio la vuelta, perdió por completo la cabeza y salió corriendo hacia la puerta trasera. Sloan intentó agarrarle del brazo. Declan, ¿qué estás haciendo? Diles que se vayan. Declan empujó violentamente a Sloan a un lado. Ella se estrelló contra la pared, derribando el trípode. El teléfono cayó al suelo, la cámara apuntando al techo, todavía grabando el audio. No voy a ir a la cárcel por ustedes, gritó Declan. Salió corriendo por la puerta trasera, dejando atrás a su novia, su supuesta casa y su dignidad. Literalmente corrió hacia el bosque. La cámara yacía en el suelo, transmitiendo el sonido de mi madre sollozando incontrolablemente, mi padre maldiciendo y el sheriff contando en voz alta los minutos. Les quedan 10 minutos, señoras. Cojan sus abrigos. La transmisión en vivo fue interrumpida abruptamente por TikTok por violar las directrices de la comunidad, pero el daño fue permanente. 20.000 personas lo habían grabado. En una hora, los clips de Declan empujando a Sloan y huyendo de la policía, y del sheriff anunciando a la verdadera propietaria de la casa, se estaban volviendo virales en todas las plataformas de redes sociales. Querían un espectáculo. Querían humillarme en la mañana de Navidad. Pero el karma no solo equilibra la balanza. El karma deja caer un yunque sobre las personas que intentan amañar el juego. ¿Alguna vez han visto el peor momento de alguien transmitido al mundo entero por culpa de su propio ego? Porque ver el imperio estético de mi hermana desmoronarse en exactamente 14 minutos fue la taza de café más satisfactoria que he tomado en mi vida. Las consecuencias fueron catastróficas, inmediatas y absolutamente ineludibles. Fueron escoltados fuera de la propiedad sin nada más que la ropa que llevaban puesta y unas cuantas bolsas de basura llenas de artículos de aseo recogidos a toda prisa. Tuvieron que llamar a un taxi barato para que los llevara a un motel mugriento e infestado de cucarachas en las afueras de la ciudad porque sus cuentas estaban completamente vacías. Pero el desalojo legal fue solo el principio de su castigo. La ejecución social fue mucho peor.
¿Recuerdan a la vecina que odiaba a mi madre, la que vio a Coraline romper el aviso legal? Esa vecina había sido la tesorera del club de mujeres durante una década. 2 días después del desastre de la transmisión en vivo, esa vecina publicó un hilo masivo en el grupo de Facebook de la comunidad local. No solo compartió el vídeo viral del desalojo. Publicó fotografías de un diario. Era el diario del taller de mi abuelo. Se lo había dado a la vecina años atrás para que lo guardara. Dentro, con su letra pulcra y de imprenta, había libros de contabilidad detallados de cada vez que Coraline había robado dinero de su cartera, cada vez que lo había manipulado para pagar las lujosas vacaciones de Sloan. Y una entrada horrible que detallaba cómo Coraline me había encerrado una vez en el sótano por llorar porque no quería ocuparse de mí. La comunidad explotó. El club de mujeres votó unánimemente para expulsar a Coraline, con efecto inmediato. La iglesia local le pidió que no volviera a los servicios dominicales. Las personas a las que había pasado décadas tratando de impresionar ahora la miraban como a una enfermedad. Fue completamente excomulgada de la sociedad que valoraba más que a su propia hija. La situación de Sloan era posiblemente peor. La marca nacional de decoración no solo canceló el contrato de $80.000. La demandaron. Su departamento legal presentó una demanda masiva por incumplimiento de contrato, daño a la reputación y fraude, exigiendo $160.000 en restitución. Todos los demás patrocinadores la abandonaron en 24 horas. Su número de seguidores se desplomó mientras Internet la tildaba de fraude robacasas. La niña de oro se ahogaba de repente en una deuda corporativa de 6 cifras con 0 ingresos. En cuanto a Declan, el estafador de criptomonedas, desapareció. Bloqueó el número de Sloan, abandonó su coche en un estacionamiento y presumiblemente huyó del estado para escapar de sus usureros. La dejó sin nada más que un corazón roto y un vídeo viral de él empujándola contra una pared. Una semana después del desalojo, los mensajes de texto desesperados comenzaron a inundar mi teléfono. El primero era de mi madre: Mabe, por favor. Estamos viviendo en un motel. Sloan no para de llorar. Tu padre está enfermo. Somos familia. Cometimos un terrible error. Por favor, déjanos volver a casa. Te pagaremos el alquiler. Solo déjanos volver. El segundo era de Sloan: estoy arruinada, Mabe. Los abogados se lo están llevando todo. Por favor, solo dile a Internet que fue un malentendido. Por favor, salva mi marca. El tercero era un largo y patético párrafo de Gideon culpando a su esposa de todo, afirmando que solo era una víctima de su manipulación, suplicando una oportunidad para ser un verdadero padre para mí. Me senté en el borde de la barata cama del motel leyendo esos mensajes. Ya no sentía ira. No me sentía triste. No sentía absolutamente nada. Eran extraños para mí, parásitos que finalmente habían sido desprendidos del huésped. Tomé una captura de pantalla de las imágenes de seguridad que mostraban a mi madre y a mi hermana cortando la tubería de agua de mi invernadero. Envié esa única foto a mi madre en un chat de grupo con Sloan y Gideon. Añadí una frase: si alguno de ustedes vuelve a contactarme, a acercarse a mi propiedad o a mencionar mi nombre de nuevo, entregaré estas imágenes de vandalismo grave a la policía y dejaré que los metan en una celda de hormigón. Bloqueé todos sus números. Los bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Borré el hilo. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso del mundo. Finalmente se habían ido para siempre. A la mañana siguiente, conduje la vieja camioneta de vuelta a la calle LM. La nieve había comenzado a derretirse, convirtiendo el césped delantero en un desastre fangoso y húmedo. Aparqué en el camino de entrada. La casa se erguía alta y silenciosa. El aviso de desalojo de color naranja neón del sheriff todavía estaba pegado en la puerta principal, una insignia de honor. Subí los escalones. No usé el nuevo teclado digital que Declan había instalado. Metí la mano en el bolsillo, saqué la pesada llave de latón que mi abuelo había dejado en la caja de roble y la deslicé en el cerrojo original. Giró con un clic pesado y satisfactorio. Empujé la puerta para abrirla y entré. La casa era un desastre. Había cajas a medio hacer esparcidas, basura en el suelo y la horrible pintura gris que habían puesto sobre las paredes.
Pero debajo del hedor de su pánico, si respiraba lo suficientemente profundo, todavía podía olerlo, el aroma débil y honesto de la madera de cedro y el barniz marino. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Entré en mi antiguo dormitorio. La cama ya no estaba, pero las puertas del armario estaban intactas. Miré al techo. Había un pequeño panel cuadrado que conducía al desván. Mi abuelo solía esconder su mejor bourbon allí arriba. Cogí un taburete, abrí el panel y apunté la linterna de mi teléfono hacia la oscuridad. Sentada en el rincón más alejado, cubierta por una fina capa de polvo, había una segunda caja de roble. La bajé y la puse en el suelo. Me temblaban las manos mientras abría el pestillo de la tapa. Dentro, no había documentos legales. No había dinero. En su lugar, encontré un par de guantes de jardinería de cuero personalizados de altísima calidad, perfectamente a mi medida. Junto a los guantes había un grueso cuaderno encuadernado en cuero. Abrí el cuaderno. Estaba lleno de cientos de páginas de bocetos dibujados a mano, bocetos de diseños de invernaderos comerciales, notas sobre los niveles de pH del suelo, diagramas de sistemas de riego automatizados. Mi abuelo, un hombre que construía barcos de madera, había pasado los últimos años de su vida investigando en secreto ingeniería agrícola solo para poder entender mi pasión. En la última página, había una breve nota. Mabe, la casa es solo un edificio para protegerte de la lluvia. El dinero es solo papel para mantener a los lobos alejados de la puerta, pero tus manos son lo único que importa. Sigue construyendo, sigue creciendo, lija con la veta. Siempre te estaré observando. Me senté en el suelo de la casa vacía, aferrando el cuaderno a mi pecho, y dejé que las lágrimas cayeran. Esta vez, no eran lágrimas de dolor o traición. Eran lágrimas de profunda y abrumadora gratitud. La crueldad de mi familia fue ruidosa, desagradable y transmitida para que todo el mundo la viera. Pero el verdadero amor es silencioso. No es un regalo llamativo desenvuelto en la mañana de Navidad para una cámara. El verdadero amor es un anciano que pasa 9 años construyendo en secreto una fortaleza legal para proteger a una nieta a la que le gustaba jugar en la tierra. Es estudiar biología del suelo en plena noche. Es dejar una llave en la oscuridad, esperando pacientemente el día en que finalmente tengas el valor de cruzar la puerta. Soy Mabe. Tengo 26 años. Vivo sola en una enorme casa de madera en Portland, Maine. Gestiono un invernadero. Mis manos siempre están sucias y no tengo absolutamente ninguna familia, pero tengo un hogar y nadie me lo volverá a quitar nunca más. Así que tengo que preguntarles. Le dijeron a todo el mundo que destruía a nuestra familia el día de Navidad. Dijeron que era un monstruo por dejar que la policía los echara en una transmisión en vivo y que dejar a mi hermana con una deuda de $160.000 era ir demasiado lejos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fui demasiado lejos al dejar que se ahorcaran con su propia arrogancia? ¿O recibieron exactamente lo que se merecían? Déjenme saber su veredicto en los comentarios de abajo. Si llegaron hasta el final de esta historia, gracias por escuchar. No olviden pulsar el botón de me gusta, suscribirse al canal y compartir este vídeo si conocen a alguien que necesite un recordatorio de que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la basura se saque a sí misma. Cuídense, guarden sus recibos y nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.